Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. La Biblia dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a hablar de este hermoso versículo en el cual nos dice de que los cristianos somos de Dios y porque somos de Dios hemos vencido. Hemos vencido al mundo, hemos vencido a Satanás, hemos vencido al pecado. Ahora hemos vencido a la carne. Ese es un pensamiento hermoso que nosotros los cristianos no debemos de olvidar. Como cristianos verdaderos debemos de comprender de que aunque nos encontramos en un mundo caído y pervertido con el cual sostenemos una lucha encarnizada, pues el propósito de este mundo, hermanos míos, es apartarnos o separarnos de Dios. Cada uno de nosotros debemos de oponernos a ese propósito que este mundo caído tiene. Pues detrás de ese mundo está ahí Satanás obrando para que cada uno de nosotros nos apartemos del amor del Señor. Para que cada uno de nosotros nos apartemos de la fidelidad al Señor, de la sinceridad. Él está usando su astucia, su engaño y su mentira para lograr su cometido. Ahora bien, cada uno de nosotros está llamado a no amar al mundo, a no amar nada de lo que está en el mundo, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así es de que cada uno de nosotros debemos de comprender y entender que este sistema mundano está dominado, está guiado por Satanás y Satanás lo explota con el único propósito de apartarnos de Dios. Todo este sistema mundano, que ese mundo viene de la palabra cosmo, lo cual básicamente significa un adorno. Satanás lo adorna de tal forma que sea atractivo a nosotros. La forma en cómo Él lo expone delante de nosotros, este mundo caído, apela a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza espiritual no verá ningún tipo de alegría o gozo. Pero la naturaleza caída contra la cual cada uno de nosotros debemos de batallar, sí verá ciertas cosas que le atraen y le llaman la atención. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Ahí es el problema donde muchísimos cristianos o la mayoría de cristianos pierden la batalla contra el mundo, contra Satanás, contra la carne, porque entran a la guerra sin entender las condiciones en las cuales la guerra se da. Y ellos entran de una forma descuidada y cuando entran de esta forma, van perdiendo antes de iniciar. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de entender de que tenemos una naturaleza caída. No somos ángeles. Cada uno de nosotros debemos de indagar en nuestro corazón a dónde están esas raíces de maldad, esas raíces de pecado, esas raíces que contaminan. A dónde están esas cosas, hermanos amados, que no nos quieren dejar que agrademos al Señor y que sirvamos al Señor con verdad, con solicitud, con rectitud, con fidelidad y que le demos todo nuestro amor.
Y al detectarlas, cada uno de nosotros debemos de tratar de apartarnos de ellas. En muchas ocasiones nosotros los cristianos llegamos a ser necios y negligentes, pues tomamos una actitud pasmosa o en ocasiones observamos este cristianismo como algo difícil de caminar y que ser un cristiano es lo más duro que hay en la tierra. Pues déjenme decirles una cosa. No, eso no es así. Esa no es la actitud que debemos de tener nosotros los cristianos. La palabra del Señor es verdadera. El Señor, quien nos dio la palabra, Él no miente. Y lo mejor que a nosotros nos ha sucedido es que Él nos haya tomado como hijos. La Biblia es la inspiración divina y la Biblia dice que Dios no miente, ni tampoco se arrepiente. Nosotros, los que somos verdaderos cristianos, somos bienaventurados, dice la palabra del Señor. Y que somos muy amados en Jesucristo. Y que todas las promesas que se le hicieron a Jesucristo son promesas válidas para cada uno de nosotros. El pacto de la gracia entre Dios el Padre y Dios el Hijo nos pertenece si estamos en Cristo. Esto no es difícil, esto es lo mejor que nos ha sucedido. Así es de que cada uno de nosotros debemos de comprender eso. ¿Acaso no hemos contemplado nuestra porción base para esta tarde? Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escuche eso, no olvide eso. Si usted es un verdadero cristiano, usted ha vencido al mundo. Usted ha vencido a Satanás. Usted ha vencido la carne. La palabra de Dios dice, hermanos queridos, amados, que cada uno de nosotros tiene de qué gozarse. Somos victoriosos en Cristo. ¿Quién va a condenar a los elegidos?, dijo el apóstol. Nadie. Cristo murió por nosotros, más aún resucitó. Ahora está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Oh, Dios está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijo el apóstol. Aquel que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Acaso no hemos contemplado la Escritura en Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, hermanos míos, si somos cristianos verdaderos y genuinos, debemos de comprender de que la victoria sobre Satanás, el mundo y la carne ya está decretada. Ya está decretada. Esta es una historia que ya conocemos su final. Eso es hermoso saber de que al final de todo somos victoriosos. Ahora bien, eso no significa que ahorita que estamos viviendo en la tierra ya estamos glorificados. La glorificación viene en el cielo, no aquí en la tierra. Eso significa de que aún así cada uno de nosotros tiene que luchar en este mundo. Pero lo que he tratado de que usted entienda en esta introducción es que aunque este mundo y aunque nuestra vida acá está caracterizada por la lucha, por la batalla, por las dificultades, tal como nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted va a tener aflicción, va a tener dificultad, va a tener angustia, va a tener luchas terribles e incesables en este mundo. Pero confíe. Confíe, Cristo ha tenido victoria en este mundo. Él tuvo la victoria por sobre todas las cosas. Y si nosotros estamos en Él, a nosotros nos pertenece esa victoria. No debemos de tirarnos a morir. No debemos de estarnos quejando de nuestro cristianismo. Debemos de vivir un cristianismo lleno de gozo. Un cristianismo que honre, que alabe, que glorifique al Señor.
Un cristianismo que esté enfocado, hermanos amados, en honrarle a Él. Satanás y su sistema mundano pondrán, mejor dicho, todo tipo de aflicción en cada uno de nosotros, los verdaderos y genuinos cristianos. Pero quitarnos la paz que Cristo y solamente Cristo nos ha dado, Él no puede. Y eso nos llena de alegría. Y eso tiene que estar muy presente en nuestros corazones. Quitarnos la confianza en Cristo, Satanás no lo puede hacer. Quitarnos el gozo de la victoria en Jesucristo, tampoco, hermanos míos. Así es de que ustedes que son cristianos, esto es lo mejor que les ha sucedido. Ser cristianos. Amen a Jesucristo. Honren a Jesucristo. Vivan en gratitud para con Jesucristo. Alábenle a Él. Cuando hayan dificultades, busquen más su presencia. No pierdan el sentido de la vida. No pierdan el enfoque de que somos de allá y no de acá. Permítanme salir de la introducción. Voy a mostrarles el propósito de este mensaje, para que de esta forma podamos iniciar a desarrollarlo. Porque exponerles un cristianismo victorioso en la negligencia, ignorancia, soberbia, desobediencia, etcétera, etcétera, sería mentirles. Sería arrojarlos a una derrota segura aquí en la tierra. Así que, hermanos míos, quiero mostrarles bíblicamente de qué forma vamos a tener victoria en nuestro cristianismo en este mundo. No importa quién sea el adversario. Si es Satanás, si es el mundo, si es la carne, el pecado, lo que sea. Usted puede tener victoria. Pero no en la ignorancia, no en la negligencia, no en la soberbia, no en la desobediencia, no en la infidelidad a Jesucristo. Así es de que hay que exponer las cosas tal y como son. Ahora, quiero que me acompañe y le voy a decir de qué forma usted va a tener victoria sobre el mundo. En esta misma epístola de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 12 al 14, pero de hecho vamos a leer solo el 14, la escritura dice: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Quiero que pare ahí. Si usted quiere tener victoria sobre el mundo, la palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros. Tiene que permanecer en usted. Si quiere tener victoria sobre el maligno, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne, sobre las tentaciones, sobre los deseos mundanos, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol con que la palabra del Señor permanezca en nosotros? Esto alude al conocimiento, hermanos amados, al entendimiento, a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Es esto necesario y fundamental que sea explicado? Claro que sí. El otro día hablaba con alguna anciana y me dice, bueno, los cristianos o algún cristiano tiene que estar en la palabra y punto. Claro, eso parece fácil, pero no es fácil. ¿Saben ustedes cuántas personas hay que expresan que viven conforme a la palabra y que son guiados por la palabra y que están en la palabra en todo momento, pero en verdad no tienen un conocimiento de la palabra del Señor? En verdad no entienden la palabra del Señor. Y quiero que entienda esto. Si usted no tiene conocimiento de la palabra del Señor y no la entiende, usted no puede permanecer en la palabra en verdad. Usted no puede ser obediente a ella. Así es de que es fundamental que en verdad haya un conocimiento
genuino y verdadero de la palabra del Señor. Y que en verdad haya ese entendimiento de ella. Para que en verdad haya una sincera obediencia y fidelidad a Cristo. Tenemos el ejemplo de los escribas y los fariseos. Eran personas que pasaban estudiando aparentemente toda la escritura. Ellos sabían cuál era el punto en el cual era la mitad de toda la escritura, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos sabían a dónde estaba precisamente el punto en el cual era la mitad de la mitad. Eran personas estudiosos de la palabra, pero eran personas ignorantes. Eran personas sin entendimiento y sin conocimiento espiritual. Y ahí es donde radica el punto de lo que estoy queriendo expresar. No es lo mismo tener un conocimiento simple y sencillamente intelectual o didáctico de la palabra del Señor, que nos aprendamos cientos de versículos o hasta miles, y que seamos muy bíblicos de hablar, pero que espiritualmente esos versículos no nos traigan nada a nuestro corazón. Y que en la práctica o en la praxis esos versículos carezcan en nuestra vida y en nuestro cristianismo. Si eso sucede, hermanos amados, eso no significa de que la palabra de Dios permanece en nosotros. Entonces, debemos de comprender lo que en verdad significa que la palabra permanezca en nosotros. Permanece en nosotros cuando nos deja esa bendición espiritual en nosotros. No simple y sencillamente un llorar o un alegrarnos y punto. No, es que somos conformados a la imagen de Jesucristo. Es que nuestro corazón está allá. Es que tenemos ese anhelo de búsqueda por el Señor. Dice el Salmo 1 en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Oh, hermanos míos, hablamos de ese anhelo santo por la palabra del Señor, ese meditar en ella de día y de noche. De esa obediencia genuina, de esa abundancia de la palabra en cada uno de nosotros, que nos enseña, que nos redarguye, nos instruye en toda sabiduría, nos lleva a la semejanza de Cristo, nos lleva a la santidad. Si la palabra abunda en nosotros, no va a haber ignorancia espiritual en nosotros como cristianos. Si hay ignorancia espiritual y si hay desobediencia de esta palabra, es claro que la palabra no está morando abundantemente en nosotros y difícilmente vamos a tener victoria en este mundo. Así es que la primera forma en la cual nosotros vamos a tener victoria es que la palabra tiene que morar en nosotros y nos tiene que mostrar las perfecciones de Jesucristo. Nos tiene que llevar a una vida de santidad, de obediencia, de fidelidad, de amor, más y más a Jesucristo. Permítame darle una segunda característica de cómo nosotros vamos a saber, o cómo, nosotros vamos a tener victoria sobre el mundo. Creo que a lo mejor esta característica la hubiera puesto anteriormente, pero bien, en el bosquejo fue así. Observe lo que dice el capítulo 5 de esa misma primera de Juan y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero que pare ahí. Una fe genuina, hermanos amados, no consiste en el hecho de que digamos que nuestra fe es verdadera, sino en que la fe vaya en la dirección correcta. El apóstol Juan se encarga de hacernos saber cuál es la fe que vence al mundo o cuál es la fe verdadera.
Y en ese versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo o que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, permítanme decirle lo siguiente, de una forma sintetizada. ¿Qué es lo que una fe verdadera hará en un verdadero cristiano? Usted va a entender de una forma correcta quién es Jesucristo y el entendimiento de su obra redentora. En primera de Juan, en ese capítulo 5, verso 5, como leí anteriormente, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sin el entendimiento de quién es Jesucristo y de su obra redentora, no hay victoria sobre el mundo. Eso debe de ser más que claro. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 del libro de Mateo y en el versículo 16, la escritura dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que pare ahí por un minuto. Oh, hermanos amados, cuando hay una fe genuina en nosotros, la obra del Espíritu Santo es que nos lleva a la persona de Cristo. Nos lleva a la obra redentora de Cristo. Y como dijo el Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos decían que era un profeta. Ellos decían que era Jeremías. Ellos decían una y otra cosa. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entendía quién era. ¿Y qué dijo el Señor? Esto te lo reveló Dios. Esto te lo reveló mi Padre. No fue ni carne ni sangre. Cuando tenemos una fe genuina, hermanos amados, y somos salvos, el Señor nos lleva a la verdad. Yo no creo que los verdaderos cristianos están en el error. Yo creo que los verdaderos cristianos salen del error. Pueden estar por un tiempo, pero no creo que se quedan toda la eternidad en el error. Es que el Espíritu Santo no hace eso. No es ese el patrón que observamos en la palabra del Señor. Nos lleva a la obra de Cristo, a esa obra redentora. Nos lleva a la persona de Cristo. Hay tantas personas que parecen cristianos, pero no conocen ni tienen al verdadero Cristo. No entienden la obra redentora de Cristo. Si nosotros no comprendemos y no tenemos al verdadero Cristo y no comprendemos su obra redentora, ¿cómo podemos ser salvos? Es así. Hay tantas personas que parecen piadosas en otras congregaciones o en otros concilios o iglesias o como usted lo quiera llamar. Pero ellos no tienen al Cristo de la Escritura. Y si usted no tiene al Cristo de la Escritura, no importa si usted es una persona muy moral. No importa si usted es una persona muy llena de obras. Usted simple y sencillamente no ha entrado por la puerta. Y Cristo es la puerta. Y si usted no entra por esa verdadera puerta, usted no puede entrar al cielo. Y eso debe de ser claro. Déjeme darle una segunda característica. Si usted tiene una fe verdadera. Dice en ese versículo 1 de primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En los verdaderos cristianos, hermanos amados, hay amor a Dios. Y eso significaría que ese amor a Dios nos lleva a amar
a los hijos de Dios. No existe un cristianismo genuino que ama a Dios y no ama a los hermanos. Mucho de esto se ve en las congregaciones. Personas que aman a Dios con sus labios, pero aborrecen a los hermanos que ven acá. Eso es antibíblico. ¿Cómo puedes amar al que no ves cuando no amas a los que ves?, dijo el apóstol. El verdadero cristiano ama a Dios y ama a aquellos que han sido engendrados por Dios. Déjeme darle una tercera característica de esos que tienen verdadera fe genuina. En ese mismo capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 2 y 3 en su primera porción dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sigue diciendo la primera parte del versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hay obediencia, hermanos amados, en aquellos que tienen una fe genuina, esa fe que vence al mundo. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. Nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador dijo: hágase tu voluntad. De una forma sumisa y humilde. Nosotros deberíamos de aprender a hacer lo mismo. No argumentar contra la voluntad del Señor. Una cuarta característica de esos que tienen esa fe que vence al mundo. Para nosotros los mandamientos de Dios nunca son gravosos. Eso es lo que dice la segunda parte del verso 3 de ese capítulo 5. Y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, no nos estamos quejando contra esos mandamientos. En esta palabra hay vida y hay vida espiritual. Aquellos cristianos que siempre se están quejando de el cristianismo y de lo difícil que es, simple y sencillamente ellos no pueden ser cristianos. No fueron los fieles los que le dijeron al Señor: sabía que eras un Señor duro. Por tanto, aquí está. Lo que me diste lo enterré. No, fue el siervo infiel. Fue el siervo negligente. Fue el siervo insensato. Dentro de esa fe que vence al mundo hay confianza en Jesucristo. Sin una verdadera fe, hermanos míos, nunca vamos a vencer al mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Permítame darle una tercera forma de cómo nosotros vamos a vencer al mundo. Y quiero llevarlos a una porción muy conocida. Efesios, en el capítulo 6. Vamos a dedicar el resto de nuestro mensaje a estar en esta porción. Dice la Escritura desde el verso 10 al 16. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ni contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lea el 18 también, de hecho era hasta el 18, no hasta el 16. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí. Ahora, si nosotros queremos ser cristianos que tenemos victoria en este mundo, debemos de comprender esta porción bíblica. Debemos de ceñirnos esa armadura. No es una armadura literal, es una armadura espiritual. Pero estamos llamados a ceñirla. El texto inicia con la exhortación de que nos fortalezcamos en el Señor. Esta exhortación es de suma importancia, hermanos amados, porque solo la fuerza del Señor nos puede mantener firmes, nos puede hacer estar firmes y en victoria. En Apocalipsis 3, 8 al 10, el Señor le dijo a una de las iglesias que aunque era poca la fuerza que tenía, era suficiente. Un poco de la fuerza del Señor, hermanos amados, es suficiente para estar firme. Filadelfia lo entendió. Cada cristiano debemos de entender de que necesitamos por sobre todas las cosas fortalecernos en el poder del Señor. Fortalecernos en Él. Debemos de comprender de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dijo el apóstol. Son contra huestes espirituales, hermanos amados. Terribles en gran manera. Engañadoras, despiadadas, implacables, mentirosas, seductoras. Y puedo seguir dando adjetivos. El punto es de que con nuestros recursos no podemos tener victoria sobre ellos y sobre este mundo. Solo con los recursos que Dios nos ha dado es que vamos a tener victoria en esta lucha espiritual. Y es ahí donde tiene lugar la importancia de esta porción bíblica. Es ahí el por qué cada uno de nosotros debemos de ceñirnos esta armadura espiritual. La armadura nos permitirá resistir en el día malo y estar firmes al final de la batalla. No estar como los apóstatas que escucharon al Señor hablar y ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y apostataron. Eran discípulos del Señor, pero apostataron. Nosotros no queremos ser discípulos del Señor hoy y el día de mañana apostatar. Creo que observe el versículo 14. Dice el versículo 14. Pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiero que pare ahí. Este es un cinturón que se usaba para sujetar las ropas largas y de esta forma no tuvieran un obstáculo los guerreros o los soldados romanos cuando ellos entraban en un conflicto bélico o en una lucha, para que ninguno de ellos se tropezara con sus largas ropas en medio de la batalla. Para nosotros los cristianos, hermanos amados, ceñirnos nuestros lomos con la verdad significa una sola cosa, hablando espiritualmente. Esto alude a lo que el apóstol escribió en 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Cada uno de nosotros debemos de entender de que nuestro cristianismo tiene que estar caracterizado por la verdad y por la sinceridad. Nuestro cristianismo, no puede estar caracterizado por la vida antigua que nosotros teníamos antes de ser cristianos. Si éramos mentirosos, seguimos siendo mentirosos. Si éramos ladrones, seguimos siendo ladrones. Si éramos adúlteros, seguimos siendo adúlteros. Si éramos fornicarios, seguimos siendo fornicarios. Si andábamos estafando a las personas, seguimos estafando a las personas, y así sucesivamente. Nuestra vida no está caracterizada por la malicia, por la maldad. No. Nuestra vida tiene que estar caracterizada por la verdad, los patrones bíblicos que enseñan cómo se deben de caminar los hijos de Dios, por una vida de sinceridad, de amor a Cristo. En el Salmo 51, el salmista dijo en el versículo 6, Dios ama la verdad en lo íntimo. No hay solamente sinceridad para que nos observen externamente, sino que también hay sinceridad y verdad y rectitud dentro de nuestro corazón. Y ese es lo primero que debemos de entender para ponernos o para ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Hay santidad, hay rectitud, hay verdad, hay justicia. Hay fidelidad, hay amor a Jesucristo en el interior. De ahí empieza todo. Hay personas que solo aman a Cristo por sus labios. Solo con sus labios. Pero la Biblia aborrece eso. La Biblia dice que no amemos de palabras solamente, sino en hecho y en verdad. Observa el segundo elemento con el cual esta armadura está compuesta. La segunda parte del versículo 14. Y vestíos con la coraza de justicia. Quiero que pare ahí. La coraza de justicia tenía como función cubrir los órganos internos, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o algo por el estilo. Cuando entraban en una lucha estaban cubiertos toda esta parte del pecho y el estómago y de atrás, para que no vinieran y los hirieran y tocaran uno de esos órganos vitales. Esta coraza de justicia, hermanos amados, no es una alusión a la justicia de Dios imputada por la fe en Jesucristo, de la cual habla el apóstol en Romanos 3, 21 al 26. Más bien, hermanos amados, esta es una justicia práctica de la cual se está hablando acá. Esa justicia de la cual habla Romanos 3:21, hermanos amados, no nos pertenece a nosotros. Es imputada. Somos puestos en Cristo, y porque somos puestos en Cristo, ahora somos justos ante los ojos de Dios. No somos justos por algo que nosotros hacemos. No somos justos, hermanos amados, por esto o por lo otro. No le ayudamos a Cristo para nuestra salvación. No es como dicen los adventistas del séptimo día. Bueno, sí, la sangre de Cristo, pero también tienes que guardar el sábado. Si no guardas el sábado, no importa que tengas fe en Cristo. No. La salvación está segura simple y sencillamente porque Cristo la ha hecho posible. Y somos salvos por la fe en Él, solamente fe, más nada. Esa es la iglesia reformada. Esa es la doctrina de la iglesia reformada. Cualquier otra doctrina diferente no viene de la doctrina reformada, no viene de la doctrina que enseñaron los apóstoles. En todo caso, quizás vendría de los católicos romanos. Como dijo Trenton, el concilio de Trenton,
Sea anatema aquel quien dice que la salvación es por fe solamente. La salvación es por fe más obras, dijeron ellos. Y ellos anatemizaron a aquellos que expresan que la fe, la salvación es solo por fe. Pero la Biblia dice que la salvación es solo por fe. Cuando se habla acá de la coraza de justicia, como lo dije anteriormente, este verso tiene que ver con una justicia práctica. Para que el creyente no caiga derrotado ni engañado por el mundo. Permítanme mostrarles un ejemplo bíblico. En Mateo, en el capítulo 15 del libro de Mateo, en el versículo 19 y en el versículo 20, la escritura dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quiero que pare ahí. Esta coraza de justicia, que es una justicia práctica, nos lleva, hermanos amados, a tener cuidado, a velar, a prestar atención, a no adormitarnos, a observar nuestro andar en el Evangelio, a observar qué es lo que está dentro de nuestro corazón. De toda cosa guardada en tu corazón, guárdate, dice la palabra del Señor. Debemos de guardar nuestro corazón de qué es lo que está guardado ahí. ¿Cuáles son las afecciones, las intenciones del corazón? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Son cosas que agradan al Señor o no? La justicia práctica de la cual nos tenemos que vestir acá, esa coraza de justicia, nos lleva a velar en nuestro cristianismo de hacer la voluntad del Señor, de hacer lo que al Señor le agrada, de limpiarnos de toda contaminación, sea de carne, sea de espíritu, en el temor del Señor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo hacemos en el temor del Señor. El apóstol habla de algo sobre esto. Dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y podríamos leer quizás desde el versículo 1 al 8, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a leer los últimos dos versos, 6 al 8. Usted debería de leer esos 8 versículos en su hogar. Nosotros no somos como los mundanos, que viven de una forma que no es correcta. Como dice el versículo 5. Todos vosotros, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De eso está hablando esa coraza de justicia, de velar, de ser sobrio en nuestro cristianismo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Significa de que vivimos el cristianismo que predicamos y profesamos. No somos hipócritas. Espero que hasta acá me esté siguiendo. Espero que esté siendo esto bastante entendible. Volviendo a Efesios 6, observe lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para la mayoría de los maestros o pastores,
enseñan que esta es una referencia a la obra de evangelismo. Y van a Romanos 10, versículos 14 y 15. Hermosos son los que anuncian el evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Usted conoce esa porción, o al menos así espero. Ahora bien, si nosotros interpretamos la palabra de esta forma, el texto lo estamos sacando de contexto. Pues el texto en Romanos 10 no alude a una batalla que el cristiano está sosteniendo. En cambio, acá en el libro de Efesios, el apóstol nos está preparando para la batalla, para que salgamos a la batalla. Este calzado, pues, no equivale a evangelismo. Este es el calzado que usaban las sandalias del soldado romano. Si usted pudiera ver una fotografía de las sandalias antiguas del soldado romano, estas estaban llenas de clavos en las suelas. ¿Por qué estaban llenas de clavos? Porque cuando habían batallas, los rivales ponían estacas en el piso o cualquier tipo de cosas en el piso que pudieran herir los pies de los contrincantes. Y si herían los pies de los contrincantes, ellos no se podían mover y era un soldado menos con el cual ellos iban a luchar. Si no te podías movilizar, no podías ir a la guerra. No eras un soldado efectivo. Asimismo, en ocasiones luchaban o debajo de la nieve o debajo del agua o en el lodo y tenían que tener agarre. De esta forma, nosotros, hermanos amados, en estas sandalias, estamos hablando de las sandalias de la preparación. No importa cuán recio sea el combate, el cristiano debe de estar firme. Puede gozar de paz en su interior. Puede gozar de la paz que Cristo nos ha dado, como dijo el Señor en el capítulo 16 de Juan 33. ¿Por qué? Porque estamos seguros de la victoria. Porque con la gracia del Señor, hermanos amados, vamos a conseguir las victorias en cada batalla espiritual que tengamos. No vamos a blasfemar el nombre del Señor. No vamos a murmurar contra Él. Vamos a esperar en su gracia, en su misericordia y en su bondad. No importa cuál sea la dificultad. Ahora observe lo que dice el apóstol en ese versículo 16 de este capítulo 6 de Efesios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que pare ahí. En los tiempos antiguos habían dos tipos de escudo. Uno pequeño y ligero que se usaba sobre el caballo, el cual era redondo. Pero había también un escudo grande y largo que cubría desde la chimpinilla o la tibia hasta la altura de los ojos del soldado, el cual no dejaba ningún lugar descubierto del cuerpo para que el enemigo lo pudiera atacar o herir al soldado. Esto alude, hermanos amados. Ese escudo alude a estar bien firmes, adheridos en la verdad. Cuando estamos firmemente adheridos a la verdad del Evangelio, Satanás no fácilmente puede engañarnos, no fácilmente puede seducirnos,
no nos desestabiliza. No importa cuál sea el ímpetu con el cual venga. Los dardos de fuego del maligno vienen, pero simple y sencillamente no penetran. ¿Por qué? Porque nuestra fe es un escudo para nosotros. Porque confiamos en lo que el Señor dice. No importa lo que dice la ciencia, no importa lo que dice la doctrina de cualquier otra religión o cualquier otro concilio o cualquier otra iglesia que no son verdaderas, genuinas iglesias cristianas. No importa lo que dicen los musulmanes, lo que dicen los budistas o lo que dice cualquier otro tipo de enseñanza religiosa o de otro Dios. Los musulmanes, ellos dicen que honran a Jesucristo más que nosotros los cristianos. ¿Por qué causa? Porque para ellos dicen de que en la cruz Dios, o sea, Alá, se llevó a Cristo y que Cristo nunca murió. Y que el que nosotros expongamos a Cristo muerto en la cruz, eso no le trae ninguna honra. Y que ellos honran más a Cristo que nosotros. Como dijo el apóstol, para unos la cruz es un tropezadero y para otros la cruz es una locura. Pero para nosotros los cristianos la cruz es poder de Dios, hermanos míos. Podemos hablar de cualquier otro tipo de enseñanza, de cualquier otra religión, esas religiones orientales. Bueno, próximamente va a haber un estudio sobre religiones y sectas. Y vamos a observar cuán terrible y cuán retorcidos son las enseñanzas de ellos. ¿Por qué causa? Son enseñanzas mundanas al fin y al cabo. Y son enseñanzas que nacieron en el corazón del mismo infierno porque vienen del mismo Satanás. Debemos de comprender, hermanos amados, que es la doctrina bíblica, es la doctrina cristiana, es la doctrina de Cristo y sus apóstoles, solamente la que es la verdad del Evangelio. Y en ella debemos de estar firmes, muy adheridos. Ese debe de ser nuestro escudo. En la primera parte del verso 17 de ese capítulo 6 del libro de Efesios, dice la porción, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que el soldado romano se ponía en la cabeza. Era tan importante en una batalla, porque ese casco evitaba que fueran muertos si se les daba un golpe en la cabeza o una pedrada o algo por el estilo. Para el cristiano este yelmo es la esperanza de la salvación que cada uno de nosotros tenemos en Jesucristo. No importa lo que sea la vida acá. Nosotros somos salvos. ¿Y qué importa lo demás? Este mundo pronto se acaba. Lo que importa es que nosotros somos salvos. Cada uno de nosotros debemos de entender eso. El apóstol dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, el maligno querrá matar el gozo del cristiano. Y querrá engañarnos, hermanos míos.
Hay cristianos que se gozan en sus dones. Hay cristianos que se gozan por sus obras, por lo que ellos hacen. Y cuando viene Satanás a golpearlos, se desaniman, se apartan del verdadero cristianismo. Ellos nunca se vistieron del yelmo de la salvación. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 20, nosotros encontramos que cuando vinieron los 70, ellos venían maravillados. Porque aún los espíritus se les sujetaban a ellos. El Señor les dijo: ustedes se tienen que gozar porque su nombre está escrito en el libro de la vida, no porque los espíritus se sujetan a ustedes. Los cristianos deberíamos de entender verdaderamente en qué consiste nuestro verdadero gozo. Debemos de comprender cuál es ese yelmo del verdadero cristiano. Este mundo se puede despedazar en pedazos y todo lo que pueda pasar, que pase. Lo único que importa es que somos salvos, hermanos míos. Y debemos de vivir con alegría y con gozo por eso. La segunda parte del verso 17 dice, en ese capítulo 6 del libro de Efesios: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es la macaira. Esa es la palabra para espada. Esa era una espada corta, o un puñal, como diríamos, con el cual tenemos que defendernos de los ataques de Satanás y a la misma vez a atacar a Satanás. Y no lo digo de una forma mística. Lo digo de la forma en la cual, cuando él viene a presentarse, a tratar de engañarnos, confundirnos y arrastrarnos al error. Un ejemplo claro nosotros lo encontramos en el libro de Mateo, en capítulo 4, versículo 3 al 11, donde Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo él? Él usó la macaira del Espíritu. Él usó la palabra del Señor para repeler la forma en la cual Satanás vino a tentarlo. Cada uno de nosotros puede usar la palabra del Señor para repeler los ataques de Satanás. Cuando Él se presenta con la tentación, nosotros traemos la palabra del Señor. Si nos dice mienta, ningún mentiroso va al reino de los cielos, decimos. No mentimos. Si le dice vaya, adultere o caiga en fornicación, ningún fornicario ni adúltero va a ir al reino de los cielos. Repelemos los ataques y le decimos: vete, Satanás. Y si nos dice: hónrenme, escrito está: solo al Señor tu Dios amarás y solamente a Él adorarás. Tenemos que aprender a usar esa macaira. Y como lo dije anteriormente, era una espada pequeña, así es de que por el hecho que es pequeña, tenemos que ser diestros para poder usarla. Tenemos que aprender a usar la palabra del Señor de la forma correcta. El verso 18 de ese capítulo 6 de Efesios dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, sin lugar a dudas, es fundamental para nosotros los cristianos. Debemos de orar. Satanás, sin lugar a dudas, nos querrá tentar a que dejemos la oración. No debemos de condescender en esto. Debemos de pedirle al Señor, sin lugar a dudas, que nos ayude a entender la gracia, la eficacia de la oración, hermanos amados.
¿Por qué nuestro Señor oraba tanto? Él, Dios manifestado en carne, oraba tanto, hermanos amados. Y si Él oraba, hermanos amados, nosotros debemos de orar. Debemos de comprender eso. Déjenme darle una cuarta forma de cómo nosotros vamos a vencer al mundo. Y voy a ser rápido en cuanto a este punto porque el tiempo se me ha escapado. Quiero que vaya por un momento a Apocalipsis 12, en el versículo 11. Dice la Escritura, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencemos por la sangre del Cordero solamente. La redención en el Calvario, hermanos amados. Vencemos por la obra de Cristo solamente. Es la obra de Cristo más nada. Cualquier otra doctrina o iglesia que enseñe algo diferente no es la iglesia bíblica. Y el testimonio verdadero con el cual nosotros confesamos a Jesucristo. Reconocemos a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. No nos avergonzamos de Él. Le damos la honra de vida a Él. Lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro gran Dios. Hay personas que reconocen a Cristo solo como Salvador, pero no como Señor. Eso no puede ser. O Cristo es tu Señor y de esta forma va a ser tu Salvador, o no puede ser tu Salvador sin ser tu Señor. Hay personas que manifiestan o expresan ser verdaderos cristianos sin ser convertidos, sin haberse arrepentidos, sin ser obedientes a la voluntad del Señor Jesucristo. Ellos se engañan. A Cristo no van a engañar, pero ellos se engañan. Cristo no es tu Salvador si Él no es tu Señor. No nos avergonzamos de Cristo. Le amamos a Cristo. Estamos como la Sulamita. Él es señalado entre 10,000, dijo. No hay nadie como mi amado. Para aquellos que aman a Cristo, no se avergüenzan de Jesucristo. No se avergüenzan de ese evangelio. No amamos nuestras vidas más de lo que amamos a Jesucristo. Amamos más a Jesucristo que nuestras propias vidas. No estamos dispuestos a retroceder, no importa cuál sea la causa. Somos obedientes a Él. Tenemos una pronta disposición a afrontar cualquier sacrificio. Todo por amor a Jesucristo. No importa cuál sea la cruz, nosotros la tomamos y seguimos a Cristo. Cuando está esta disposición en el corazón, hermanos amados, y es genuina, va a haber victoria sobre el mundo. Yo espero que cada uno de ustedes y todos los que hemos escuchado la palabra entendamos que en el cristianismo podemos tener victoria. Y que la victoria es por causa de Jesucristo. Pero que no la vamos a tener de una forma ignorante, necia o negligente o desobediente al Señor. Sino de que debemos de entender de que esa victoria la vamos a tener con una comunión verdadera y genuina con el Señor Jesucristo. Hemos hablado de preparación, de santidad, de obediencia, de fidelidad. Hemos hablado de amor cristiano, de amor al Señor, de tantas características que se van a manifestar en nosotros y en verdad vamos a tener victoria sobre el mundo.
Estas cosas se van a hacer posibles si en verdad nosotros somos del Señor. Si no somos del Señor, esto simple y sencillamente no va a ser posible. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Si somos de Dios, Él está en nosotros. Esa es una doctrina gloriosa, que el Dios Todopoderoso, Santo, omnisciente y omnipresente more en nosotros como cristianos. Pero si Él mora, hermanos amados, sin lugar a dudas, nuestra vida está enfocada a las cosas espirituales, no terrenales y no mundanas. Vivamos un cristianismo lleno de alegría, de gozo, y vivamos este cristianismo con victoria. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en oración. Amén y amén.